Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características principales del Mercurio en Cáncer, sobre todo el Mercurio en Cáncer natal. Y bueno, como ya dije en otros videos, el signo en el cual está Mercurio nos dice básicamente dos cosas. Por un lado nos dice el estilo con el cual la persona piensa y se comunica, básicamente, para simplificarlo mucho. Y por otro lado, qué clase de cosas o qué clase de contenidos le interesan a la persona, ¿no? Qué clase de cosas comunica, ¿no? Y ya vimos que, por ejemplo, en el caso del Mercurio en Aries, la persona tiende a comunicar de una forma como muy sin filtro, diciendo las cosas muy de frente, ¿no? Porque Aries es así. Y también tiende a comunicar cosas o hablar de cuestiones que tienen que ver con competencia o violencia, ¿no? O acción, ¿no? Es decir, es digamos, porque la energía de Aries tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, estamos en el Mercurio en Cáncer. ¿Cómo comunica el Mercurio en Cáncer? Bueno, lo primero que hay que entender del Mercurio en Cáncer es que Cáncer es un signo en general bastante complicado de entender, ¿no? Porque está regido por la luna y es un signo extremadamente sensible, ¿no? Entonces acá tenemos una cierta contradicción, porque Mercurio representa un poco el intelecto, ¿no? Es decir, la función intelectual, la función de la lógica. Y en Mercurio en Cáncer tenemos una lógica que está profundamente teñida de los sentimientos, de la luna, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Y esto representa en algún punto un problema. Hay que decir que tradicionalmente Mercurio en Cáncer no está ni en caída ni en detrimento, no es un mal Mercurio, por lo menos para la astrología tradicional, pero sí hay que decir que tiene un poco el problema de que está todo lo que de alguna manera pasa por la cabeza, podríamos decir así, que sería Mercurio, antes es filtrado por la luna, es filtrado por los sentimientos, es filtrado por las emociones. Entonces, este no es fíjense que yo hablaba en el Mercurio en Géminis, que Mercurio en Géminis comunica, habla, le encanta contar chismes, cuenta historias, ¿no? Pero bueno, el Mercurio en Géminis, al ser un Mercurio de aire, tiende justamente a intentar de alguna manera contar los hechos con objetividad, ¿no? Mercurio en Cáncer le cuesta muchísimo ser objetivo porque está filtrando todo por la luna, y la luna siempre es subjetiva, la luna es cómo me siento yo y qué sentí yo con respecto de eso, ¿no? Entonces, no hay que esperar precisiones objetivas de alguien que tenga Mercurio en Cáncer, porque siempre el punto de vista es subjetivo, ¿no? Por supuesto, se podría ampliar esta pregunta y decir quién no es subjetivo. Es decir, no, esto no significa que Cáncer sea subjetivo, no significa que los otros signos sean más objetivos, pero bueno, al no estar, digamos, los signos de aire y los signos de tierra, al no estar tan involucrar la luna o involucrar los sentimientos en las cuestiones de Mercurio, podría decirse que pueden ver las cosas de una manera un poco más objetiva, ¿no? O sin filtrarlo tanto por las emociones. Otra característica que tiene Mercurio en Cáncer es que Cáncer es un signo que no va de frente, todo lo contrario de lo que dijimos de Aries. Aries va de frente, pum, 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 ¿no? Cáncer se sabe que es el cangrejo que camina de costado, camina para atrás. Entonces, cuando Cáncer quiere lograr un objetivo, no va de frente, da vueltas, ¿no? Y un Mercurio en Cáncer es un Mercurio que comunica un poco de esa manera, no va al punto, es decir, siempre necesita dar una serie de vueltas, ¿no? Es decir, voy a dar un ejemplo tonto. Supongamos que una persona con Mercurio en Cáncer se compró un cuadro para colgar en una pared y necesita que un amigo le preste el taladro eléctrico. Es decir, alguien con Mercurio en Aries o con otro Mercurio va a llamar al amigo y le va a decir, che, ¿me prestás el taladro eléctrico que tengo que hacer un agujero en la pared porque me compré un cuadro? El Mercurio en Cáncer no, lo que va a hacer va a dejar un mensaje larguísimo, va a llamar por teléfono y va a hacer una introducción de 10 minutos diciendo, che, ¿sabés? ¿Te acordás que a mí me gusta el arte? Bueno, pasé por una galería donde vendían tal cosa, entonces vi un cuadro que me gustaba y te acordás que, bueno, es un cuadro que estaba en oferta, justo lo encontré en oferta porque la otra vez me lo había querido comprar y no lo compré. Entonces, bueno, después de 10 minutos voy a decir, che, vos tenés un taladro eléctrico porque tengo que colgar el cuadro, ¿no? Que ese era el objetivo principal de lo que quería pedir la persona con Mercurio en Cáncer. Esto es muy común, las personas que tienen cáncer en general y sobre todo Mercurio en Cáncer, ¿no? Es decir, dar vueltas, no ir al punto y después... Y a veces pueden llegar a ser un poco irritantes para las personas que tienen un Mercurio mucho más directo, como el Mercurio en Aries o el Mercurio en Capricornio, que es, bueno, vamos, o el Mercurio en Tierra, ¿no? Vamos a los hechos y toda la conversación es innecesaria. Fíjense qué interesante, porque
el Mercurio también, que le gusta hablar mucho, yo decía, es el Mercurio en Géminis, ¿no? El Mercurio en Cáncer puede aparecer como un charlatán, pero no porque necesariamente le guste la charla en sí, sino porque, digamos, como es muy indirecto, necesita hablar mucho para contar lo que finalmente quería contar o comunicar lo que finalmente quería comunicar. Otra cuestión que es muy típica del Mercurio en Cáncer. Cáncer es un signo que vive mucho en el pasado y que le da mucha importancia al pasado, ¿no? Entonces, esto trae dos cosas. Uno, que las personas con Mercurio en Cáncer tienden a tener una excelente memoria. Es decir, si alguien quiere saber, ¿te acordás la vez que que tomamos un tren y nos fuimos a visitar a la tía, no sé qué, en 1978? Bueno, la que se va a acordar es la pariente o el pariente que tiene Mercurio en Cáncer, que va a decir, sí, ese día tomamos el tren y hubo un problema en tal lado, ¿te acordás que se demoró 10 minutos, pero después seguimos? Mercurio en Cáncer tiene una tremenda memoria. Y es como que atesora todo en el pasado, ¿no? De las cosas que los otros Mercurios ya se olvidaron hace décadas. Para la persona con Mercurio en Cáncer siguen estando presentes como si fuera hoy, ¿no? Esto también trae otra cuestión, que es que, bueno, a veces se dice que el Mercurio en Cáncer justamente tiene mucha memoria, pero su memoria no es necesariamente objetiva, ¿no? Porque justamente como está todo filtrado por la luna, no es que se acuerda los hechos como alguien que registró los hechos, como podría ser un Mercurio en Géminis que lleva un diario que registra los hechos y nada más, o las curiosidades o los detalles, sino que filtra todo a través de la luna. Entonces puede decir, sí, ese día fue pésimo por tal cosa, y a lo mejor no fue pésimo, fue porque la persona con Mercurio en Cáncer tuvo algún problema en especial y recuerda la ocasión, digamos, de cierta manera, pero los demás no recuerdan necesariamente así, o no fue algo que pasaron bien o pasaron mal, sino que es siempre una opinión totalmente subjetiva, ¿no? La otra característica que decía con respecto del pasado del Mercurio en Cáncer es que el Mercurio en Cáncer está como muy clavado y muy fascinado, como todo lo que tiene que ver con Cáncer, con el pasado. Esto también ocurre con el Sol en Cáncer, con la Luna en Cáncer, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene una hija de 14, 15 años que tiene Luna en Cáncer. Ella es Acuario con ascendente Sagitario, no tiene nada que ver, ¿no? Pero tiene Luna en Cáncer, y el otro día me llamó y me preguntó, me dijo que estaba coleccionando máquinas de fotos viejas, bueno, para lo que ellas son viejas, para lo que para ellas son viejas, que son las primeras cámaras de fotos que salieron digitales, ¿no? Entonces me preguntó que si yo tenía alguna que no usaba, que si se la podía regalar o vender o lo que fuera. Y a mí yo decía, ¿de dónde sale este afán por coleccionar de una? Y bueno, después me acordé que tenía Luna en Cáncer, ¿no? Mercurio en Cáncer es parecido, es todo el contenido que tiene que ver con Mercurio es un poco favorecido si tiene unos cuantos años. Entonces el Mercurio en Cáncer es común que escuche música vieja, música de los 60, música de los 70, música de los 80, depende de la edad que tenga, ¿no? Música de los 90. Pero música que es más vieja que la que escucha la gente de su generación. Música, digo películas, digo modas, digo intereses en general, inclusive en la tecnología, ¿no? Y hay como una especie de revalorización del pasado en general. Yo tengo un conocido que tiene Mercurio en Cáncer, que le gusta la literatura, es un poco periodista y bien pesado. En un momento me dice, empecé a escribir una novela, pero no sé si la voy a terminar. Entonces le digo, ¿de qué es la novela? Me dice, es un argentino que viaja a Nueva York en 1983 y conoce, bueno, gente conocida de Nueva York, de ese ámbito. Entonces, en un momento cae en una fiesta, estaba Andy Warhol. Y claro, no, con Mercurio en Cáncer no iba a escribir una novela que transcurría en el presente, iba a ser una novela no histórica porque es una novela de los 80, pero bueno, hay muchísima gente que está viva para los cuales que nunca vivieron los 80, ¿no? Ya para acordarse de los 80 hay que tener una cierta edad, ¿no? Y bueno, esto es algo muy típico del Mercurio en Cáncer. Otra cualidad que tiene que ver con Cáncer es que Cáncer tiene que ver con mi gente, de alguna manera tiene esta cualidad lunar, ¿no? Es decir, mi gente, mi grupo, mi país, mi patria, ¿no? Mi grupo de pertenencia, ¿no? Entonces a veces con Mercurio en Cáncer se da que la persona es como muy nacionalista o tiene un amor especial a la tierra o a la tierra de uno, un orgullo especial por los ancestros y defiende a sus ancestros y a su tierra y a su linaje, ¿no?
y puede ser personas muy nacionalistas. Es muy común que las personas con Mercurio en Cáncer, yo decía, les gusta la música, les guste la música que les gusta sea, bueno, la música de algún tipo de folclore o algún tipo de música tradicional, es decir, la música que se escuchaba hacía 100 años o la música que nuestra gente escuchó siempre y que nos, ¿no? Yo recuerdo, tengo un familiar muy lejano, digamos, sería un sobrino político de un primo mío, que era un chico que era chiquito y era de Cáncer, con Mercurio en Cáncer, y al chico le gustaba el chaqueño palavecino, ¿no? Que es una música folclórica argentina, vendría a ser como una especie de folclore, medio pop, pero folclore. Y era rarísimo porque los chicos de esa edad generalmente no les gusta folclore, les gusta otra música, ¿no? Y también creo que el padre también escuchaba folclore, porque ese tipo de música generalmente a los chicos les gusta cuando lo escucha el padre. Pero era muy, digamos, es muy común que les guste ese tipo de cosas, es decir, música folclórica, música que tiene que ver con mi tierra, con mi gente. Si viven en Buenos Aires es el tango, si viven en Córdoba es el cuarteto. Bueno, en el país que vivan, la música más tradicional que haya, ¿no? Cáncer, otra de las cuestiones que tiene, es que es un signo complicado, es que está regido por la luna, y la luna cambia siempre muy rápido de fase, ¿no? Entonces se dice que Cáncer cambia de opinión y cambia de humor de acuerdo a cómo la luna va cambiando de fase. Entonces se dice que un día está contento, otro día está enojado, un día está metido para adentro, el otro día está extrovertido. Eso es muy típico de las personas que tienen Cáncer, ¿no? Los que conozcan gente de Cáncer lo sabrán muy bien. Entonces el Mercurio en Cáncer le puede ocurrir eso, ¿no? Es decir, es como que un día dice una cosa, un día está todo mal, otro día está todo bien, un día comunica una cosa, otro día comunica otra, un día procesa las cosas de cierto filtro y otro día otra, ¿no? Entonces puede parecer como medio bipolar. Es decir, Cáncer es un signo que siempre es el candidato ¿no? a que le receten el ribotril, ¿no? Porque siempre parece estar como hipersensible por todo y cambiando digo el ribotril, que es como el clonazepam, ¿no? La droga de esta droga psiquiátrica que se da, digamos, para cuestiones emocionales, ¿no? Para estabilizar personas que tienen desequilibrios emocionales, por decirlo así. Lo cual es algo polémico, ¿no? Porque estamos usando droga para, de alguna manera, características que son propias de un signo, ¿no? Es decir, no necesariamente, digamos, no es una enfermedad ser de cáncer o tener mucho cáncer o tener esos cambios de humor típicos que tiene cáncer. Cáncer es así, ¿no? Pero bueno, a veces ni siquiera las personas que tienen eso lo comprenden. Por último quería con respecto de la objetividad, ¿no? Es decir, es muy típico, o sería típico en ciertas personas con Mercurio en Cáncer, responder, es decir, tomarse las cosas muy en forma subjetiva, ¿no? Entonces cuando, qué sé yo, alguien dice, che, pero vos hiciste tal cosa, la persona dice, no, yo nunca hice eso, y todo el mundo sabe que hizo eso y hay pruebas de que hizo eso, ¿no? Y esto pasa a veces con los políticos. Después vamos a ver el ejemplo que voy a dar, ¿no? Donde se le puede probar fácilmente que están mintiendo, ¿no? Entonces a veces la persona con Mercurio en Cáncer puede aparecer como mentirosa de una manera totalmente distinta que puede aparecer el Mercurio en Géminis como mentiroso. El Mercurio en Géminis es como un mentiroso más profesional que tiene esa cosa de engatusar de los signos de aire, ¿no? De contar una historia por otra o de embellecer una historia. El Mercurio en Cáncer necesita como sentirse seguro. Entonces en la comunicación, si vos me decís algo que me hace doler, yo enseguida voy a decir lo contrario, pero para no sentirme herida, para curar esa herida que me estás provocando al atacarme, ¿no? Entonces el resultado es un poco el mismo, ¿no? Es decir, parece que estoy diciendo una cosa por otra, pero el mecanismo es totalmente diferente, ¿no? Bueno, por último, un último característica de Mercurio en Cáncer, suelen tener empatía con los demás. Es decir, yo decía que el Mercurio en Aries es brutal y dice las cosas de frente sin pensar si al otro le van a doler o no, o si el otro se va a molestar o no, porque, digamos, Aries es así, voy de frente y no me importa nada. Y lo que necesita ser dicho tiene que ser dicho, ¿no? Mercurio en Cáncer no es así. Mercurio en Cáncer siempre va a tomar en cuenta digamos, cómo se va a sentir el otro, ¿no? Porque Mercurio en Cáncer, al ser tan sensitivo, tiene una empatía natural con la otra persona. Entonces
si tiene que decir algo feo, lo va a decir de una manera, digamos, lo más educada posible para que la otra persona no se sienta mal, o va a evitar el tema, o lo va a decir, digamos, de una manera muy indirecta, ¿no? Esto es digamos, mejor rasgo, si se quiere, del Mercurio en Cáncer, que es una también es una cuestión muy intuitiva. Cáncer es muy intuitivo con respecto en general, como signo puro, ¿no? Entonces las personas con Mercurio en Cáncer a veces pueden, digamos, llevar la conversación a donde sienten que el otro se siente más cómodo, ¿no? Entonces aparecen como personas buenas, personas campechanas, personas queribles, ¿no? Cáncer tiene un poco siempre estos dos lados. Puede ser un lado, tiene un lado extremadamente empático, extremadamente querible, y por otro lado puede ser un signo inaguantable, ¿no? Porque tiene una necesidad muy grande de seguridad emocional y puede sentirse como un signo manipulador en lo emocional, etcétera. Pero bueno, vamos a ver ejemplos de personas conocidas que tienen Mercurio en Cáncer. Y bueno, como primer ejemplo de una celebridad con Mercurio en Cáncer tenemos a Donald Trump, ¿no? Expresidente y magnate estadounidense, norteamericano. Donald Trump tiene algunas características típicas del Mercurio en Cáncer. Primero que nada, se lo relacionó cuando él era joven con la construcción de viviendas, ¿no? Un desarrollador inmobiliario. Cáncer tiene que ver con el hogar, ¿no? Es decir, una persona que proveía hogar, que se preocupaba por la construcción de los hogares, por el desarrollar hogares, por hacer edificios. Claro que eran edificios, digamos, él tiene medio cielo en Leo, ¿no? No, perdón, él tiene ascendente en Leo, medio cielo en Tauro. Eran justamente digamos, lujosos para los más ricos, ¿no? Para los más exclusivos, etcétera, pero bueno, eran hogares al fin, ¿no? Lo cual tiene que ver con esta energía de Cáncer. Por otro lado, como político, Trump tiene un discurso muy nacionalista y muy un poco basado en el pasado. Cuando Trump habla de que es algo típico del Mercurio en Cáncer, ¿no? Cuando él habla de Make America Great Again, ¿no? Hagamos a los Estados Unidos grandes de vuelta, está hablando un poco de una especie de pasado glorioso de los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, donde Estados Unidos era la gran potencia industrial y bueno, se vivía supuestamente de cierta manera ideal, ¿no? Esa cosa de querer volver a los años 50 antes de que todo se desmadrara, ¿no? Por supuesto que esto no es así, es decir, esta nostalgia que hay por el pasado, siempre cuando uno después observa lo que pasaba en el pasado, el pasado no era un tiempo idílico, ¿no? De hecho, los años 50 fueron años de grandes cambios y de grandes conflictos, incluso raciales, es decir, eso explotó en los años 60, pero porque había muchas cuestiones sin resolver en los años 50 o 40, cuando fuera. Entonces no era un tiempo digamos, idílico, el paraíso al cual tenemos que volver. Pero bueno, el Mercurio en Cáncer tiende a pensar un poco eso, ¿no? A comunicar eso, que vamos a volver a un pasado que era mejor, tiene la nostalgia del pasado, ¿no? También una cosa muy nacionalista, toda esta cosa de que no vengan los mexicanos, que vamos a hacer la pared para que no vengan los mexicanos, que los inmigrantes, dijo en el último debate, que comían gatos y perros, ¿no? Bueno, toda esta cosa de criticar a los inmigrantes, a los que son de afuera, a los que no son como nosotros, ¿no? Es decir, es muy bueno, es quizás el peor rasgo que puede tener Cáncer o lo lunar, ¿no? Es decir, separar al mundo entre los que son de nuestro grupo y los que no son de nuestro grupo y no pertenecen. Y bueno, también Donald Trump tiene una característica que es, bueno, es sabido, tiene toda esta cuestión de la fake news, ¿no? Donde él habla de sí mismo y cuenta cosas o él habla de algo y responde de una manera cuando le dicen, usted cree, por ejemplo, tal cosa, y él dice, yo nunca hice tal cosa, yo siempre apoyé tal cosa, y después todos los periodistas prueban que es mentira, que él nunca lo apoyó. O que yo soy la persona que hice tal cosa y nadie hizo más que yo por tal tema, y después se van a buscar un poco las fuentes y eso no es así, ¿no? Y eso es algo un poco típico del peor rasgo quizás del Mercurio en Cáncer, ¿no? De sentirse atacado, entonces falsear la verdad no, porque es una reacción emocional ante lo que está diciendo el otro y no una reacción racional, ¿no? Por supuesto que curiosamente una buena parte de sus partidarios no les molesta esto, creen que Trump es una persona que justamente saben que es así y no les molesta que diga una cosa y después diga otra, ¿no? Al mismo tiempo es típico del Mercurio en Cáncer, digamos, variar lo que uno dice con respecto a cómo se siente, ¿no?
Así que bueno, este es un ejemplo típico y me gustó el ejemplo este de Trump, porque Trump es Sol en Géminis y ascendente Leo, y parece no tener nada en Cáncer, y sin embargo al tener el Mercurio en Cáncer, eso le da un poco su discurso nacionalista, su discurso, digamos, basado en la nostalgia del pasado, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y bueno, este es un ejemplo un poco más positivo de lo que sería el Mercurio en Cáncer, que es, bueno, Lady Di o Lady Diana Spencer o Lady Di, si quieren. Diana Spencer, la ex princesa de Gales, quien, bueno, ella sí tenía Sol en Cáncer, pero además tenía Mercurio en Cáncer. Y bueno, era considerada por toda una mujer muy, muy sensible, muy querida, ¿no? Y que bueno, toda su comunicación era la comunicación de una persona muy sensible. Ella, de hecho, cuando fue toda la cuestión del divorcio con el príncipe Charles o el príncipe Carlos, se presentó en los medios como que digamos, estaba sufriendo tremendamente, inclusive que tuvo ataques de anorexia, que se había querido suicidar, ¿no? Todo este tipo de cosas, algo, digamos, tremendamente, digamos, con una sensibilidad extrema, ¿no? Que como suele tener Cáncer en el más extremo de sus ejemplos, ¿no? Y así, no solo ella tenía esa sensibilidad y lo sentía, sino que se encargó de comunicarlo y ponerlo en palabras, ¿no? Es decir, el Mercurio, estamos hablando del Mercurio, la función de Mercurio, que es pensar y comunicar, ¿no? También siempre se ocupó muchísimo de sus hijos. Cáncer tiene que ver con la maternidad, ¿no? Es decir, siempre era como una especie de madre ejemplar, si bien tenía sus cuestiones románticas y sus cuestiones. Ella tenía toda la intención de ser, bueno, primero soy madre, ¿no? Y se ocupaba de sus hijos, incluso sus hijos, por ejemplo, ella los llevaba a prácticas en la escuela, ese tipo de cosas que digamos, ninguna madre real se había ocupado jamás de hacer ese tipo de cosas, y ella, bueno, los acompañaba a los hijos, ¿no? Y bueno, y también está toda la cuestión de que ella después, cuando ya estaba divorciada, hizo una fundación para limpiar de minas terrestres los lugares donde había habido guerra, en África, en la ex Yugoslavia, ¿no? En Serbia, todos esos países que habían estado en guerra y había minas, ¿no? Entonces ella se ocupó de hacer, bueno, una gran campaña para limpiar las minas, y se sacaba fotos con las víctimas de las minas, gente que había perdido piernas, ¿no? Gente inocente, ¿no? Que había habido combate, dejan las minas ahí, después pasa una persona caminando, le revienta y le vuela las piernas, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión tiene que ver con el Mercurio en Cáncer, digamos, tiene que ver con toda la energía canceriana que tenía ella, con el Sol en Cáncer también, pero bueno, la comunicación y el hecho de que ella tuviera un poco en su mente todas estas cuestiones de ayudar a los demás y de la empatía con los demás es un gran ejemplo del Mercurio en Cáncer, ¿no? Así que bueno, amigos, este fue un poco el Mercurio en Cáncer. Para hacer un resumen muy rápido, es un Mercurio muy tenido por las emociones, que da un montón de vueltas antes de decir las cosas a veces, que bueno, tiende a tener una empatía con los otros, no a hablar de modo hiriente, sino a identificarse un poco con el otro. Y a veces el problema que tiene es que al estar tan teñido por las emociones puede, digamos, decir una cosa por otra, o sus respuestas, en lugar de ser racionales, son respuestas emotivas, ¿no? Lo cual hace que la persona a veces se contradiga o que diga una cosa por otra. También está muy basado en el pasado, en la nostalgia, ¿no? Especialmente suele tener esa característica. Y bueno, se distingue, obviamente, es un Mercurio que es un poco más difícil de comprender y de asir que los Mercurios que estuvimos viendo, digamos, pues Aries, Tauro, Géminis son signos que son un poco bastante obvios como son, ¿no? En cambio, Cáncer es un signo un poco más complicado y que cuesta agarrarle un poco la vuelta, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a parar acá, y bueno, como siempre les pido que, bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y les pido que si les gustó me den un me gusta, y que bueno, los invito a que si les gusta mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video, que supongo que será acerca del Mercurio en Leo. Muchísimas gracias.